puede descartarse que solo hasta el 3 de mayo de 2018, es decir, 10 meses después de que se firmara la primera carta y más de 2 meses desde la de febrero de 2018, Cadena le informa a Uribe, casi de paso, que Vélez le pedía ayuda y que él le designó un abogado a quien no le identificó para que lo asistiera. Por otra parte, de la comunicación interceptada el 2 de junio de 2018, en la cual el doctor Cadena le informa a Uribe Vélez que el testigo había señalado haber recibido una visita de la magistrada auxiliar Sandra Yepes. En ese momento, que también le reporta que la carta de julio de 2017 no la escribió Vélez, sino él, por lo que Álvaro Uribe cuestiona a Cadena si ese proceder es adecuado, ante lo que le responde que no tiene ningún inconveniente legal. Por ello puede concluirse que el acusado tenía un conocimiento escaso de las visitas realizadas por el doctor Cadena a Vélez y mucho menos sabía de los compromisos que éste o personal adscrito a su oficina hubiesen realizado con ese testigo. En relación con el abogado Juan José Salazar, el acusado en su declaración aseguró no saber realmente quién era en esos momentos, pues Cadena le decía tener un equipo muy importante. Es más, que se asesoraba con exjueces, exfiscales, sin precisar nombres en concreto. Igualmente, de las interceptaciones no hay evidencia que indique que a Cadena le hubiera informado del rol que dicho profesional del derecho en la obtención de pruebas hubiera tenido de Vélez y Eurídice Cortés. Asimismo, negó que se le hubiera consultado o informado, que no le dio poder o mandato a Juan José Salazar. Además, enfatizó no haber dado ninguna instrucción como tomar las pruebas, pues supone que un abogado lo hace en debida forma de acuerdo con la ley y el procedimiento. La única instrucción en la relación profesional de sus servicios fue la constante de verificar la información bajo el principio inamovible de la verdad, la Constitución y la ley. Por manera que el Ministerio Público, respecto a este evento, arriba las mismas conclusiones sobre el evento de Juan Monsalve, en el sentido de que no se dan los presupuestos para condenar al acusado como determinador doloso de las conductas de soborno. Igualmente, respecto a la característica del testigo sobre la realidad o veracidad de la supuesta versión a la que debía desmentir producto de ofrecimientos ilegales. Como consecuencia de ello, el aporte a la Administración de Justicia, a las respectivas cartas, no puede considerarse como prueba alguna de que se pretendió inducir en error a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, porque lo único pretendido era que se hicieran las verificaciones en el marco de las competencias de dicha corporación dentro del proceso 38451, a tal punto que ni siquiera se consideró escuchar a Carlos Enrique Vélez. Bajo este esquema, considera el Ministerio Público que se dicte sentencia absolutoria por este evento al no haber prueba más allá de toda duda razonable de la que se pueda concluir que el acusado determinara dolosamente a Diego Cadena Ramírez a que sobornara y defraudara a la justicia respecto de este testigo. Bueno, gente, se confirma, gente, se les cae el plan criminal a las ratas de izquierda comunista, a Iván Cepeda, a las falsas víctimas del caso Uribe. Hoy se certifica, hoy la Procuraduría está pidiendo de que Álvaro Uribe sea declarado inocente por ese falso proceso armado por estas ratas asesinas. Y dice la propia Procuraduría que el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve jamás ha sido paramilitar y que no hay evidencia probatoria de que Álvaro Uribe haya pedido al falso paramilitar retratarse de nada, y que así hubiese sido, no hay evidencia probatoria de que Juan Guillermo Monsalve sea un testigo de algún proceso ilícito que él haya sido paramilitar. Hoy se certifica, hoy se les cae el plan criminal a Iván Cepeda, al abogado Malo del Río, a Gustavo Petro y a las ratas asesinas de izquierda comunista. Hoy celebramos de que la fiscalía está quedando por debajo porque estas ratas asesinas reciben plata de narcotraficantes. Hoy se certifica que la misma Procuraduría está pidiendo absolver a Álvaro Uribe de esas falsas acusaciones que durante años Iván Cepeda le armó a Álvaro Uribe. Recordarán ustedes que Iván Cepeda se fue cárcel por cárcel buscando armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. No pudo esta rata, entonces
tuvo que pagar 5 millones de dólares para que le armaran un proceso falso en esa corte guerrillera y corrupta que hay en Colombia. Hoy se certifica, gente, se le cae a las ratas de izquierda comunista ese plan criminal. Escuchen estos explosivos audios. La Procuraduría pide absolución del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por manipulación de testigos. El juicio se encuentra en la última etapa antes de conocer la decisión de la juez si condena o absuelve. Juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos está en la última etapa antes de una decisión de la juez, la misma que advirtió la quería crucificar por estar a cargo del juicio. La Fiscalía y las víctimas, después de largas y repetidas intervenciones, pidieron la condena contra Uribe. En el curso de las diligencias, el turno para los alegatos de conclusión fue para la Procuraduría, que acorde con los otros intentos por condenar al exmandatario pidió su absolución. La Procuraduría advierte falta de coherencia en la acusación de la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe en el proceso por manipulación de testigos. Para el Ministerio Público, la Fiscalía no logró demostrar que los hechos, materia de investigación, se podrían atribuir al expresidente Álvaro Uribe y en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El delegado de la Procuraduría explicó los alcances de su decisión y postura en el juicio. Igualmente, el Ministerio Público quiere resaltar como la falta de coherencia entre la comunicación fáctica y jurídica en los hechos planteados en la acusación, si bien no tienen incidencia las garantías procesales, como se concluye. Si la tuvieron en los aspectos probatorios producidos en este juicio, pues no es casual la exigencia a que los hechos jurídicamente relevantes sean claros, no solo para regular el contenido de la imputación y de la acusación, sino que define y limita el derrotero probatorio. Explicó la Procuraduría. El Ministerio Público también advirtió que existen dudas frente a la declaración que ha entregado Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe, tras varias afirmaciones que supuestamente lo dejaban como un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia. Un hecho que no se logró probar a lo largo del juicio. Contexto: Fiscalía pide sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se reitera que hasta el momento Juan Guillermo Monsalve no ha sido condenado por pertenecer a ningún grupo paramilitar. Observa el Ministerio Público que solo fue después de haber sido condenado en 2009 a una pena extremadamente larga, que Juan Guillermo Monsalve acudió a los mecanismos establecidos en la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, con el propósito de tener una rebaja considerable en su pena, dijo el delegado de la Procuraduría. En criterio del delegado, las pruebas recaudadas por el ente acusador y expuestas a lo largo del juicio no advierten una participación directa del expresidente en los hechos que fueron materia de investigación y que, en otro proceso, también tienen en juicio al abogado Diego Cadena, esto es, la presunta manipulación de testigos. La Procuraduría advierte que Juan Guillermo Monsalve, testigo en el caso contra Álvaro Uribe, buscaba beneficios judiciales con sus declaraciones tras ser condenado, no antes. Lo cierto es que las pruebas demostrativas de cada uno de estos hechos no reflejan una intervención previa de Álvaro Uribe para inducir a las conductas antijurídicas que se le reprochan. Por esa razón, reiteramos que el Ministerio Público observa que del análisis de cada uno de estos eventos se representa una dificultad probatoria que permita llegar al conocimiento más allá de toda duda razonable, advirtió la Procuraduría. Con las intervenciones de la Fiscalía, las víctimas y la Procuraduría, solo quedaría pendiente la participación de la defensa del expresidente Álvaro Uribe en los alegatos de conclusión antes de que la juez tome una decisión.